Y buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí hoy en la quinta temporada de el Club de Lectores del Partido del Sur Editores y el Post Antillano. Me llena de alegría ser parte de este proyecto y este proceso, y sobre todo tener gente tan chévere como los que vamos a estar hoy conversando. En la tarde de hoy vamos a presentar un libro que creo que le habíamos tenido un diálogo en diciembre, pero yo leí el libro por segunda vez en otro formato, lo había leído de forma separada, y entonces descubro cosas que me interesan más, porque este libro es el que está pegado. Y yo tengo que decirle que este libro se ha pegado. Y este es el libro de la compañera Rosario Méndez Paneda, titulado Historia de Mujeres Puertorriqueñas Negras, que según me cuentan los libreros amigos míos de Río Piedra, sobre todo, se ha vendido y no hay copia. Ayer yo andaba de gira buscando copia, hasta copia. Escondí la de una librería de Río Piedra y apareció. Así que con esa nota quisiéramos empezar a dialogar hoy sobre el trabajo de la compañera Rosario, quien es tan puertorriqueña como yo y como Wilkins, y dentro de esa conversación es alguien que le ha dedicado a crear una historiografía sobre personas que eran invisibles, que resultan que son mujeres negras desde el siglo XIX hasta nuestros días, o por lo menos hasta el siglo XX, y que ha sido muy interesante la documentación, pero más interesante para mí ha sido, más allá del arduo trabajo de escribir, la reacción que ha habido a recoger estos textos. Y ojo con lo que voy a decir, algunos escritoras o personas que ella está documentando, personas ciertas o amplificadas por ella, pero habían sido investigados por escritoras. Lo interesante es que en esta coyuntura este libro llegó a su buen momento, porque en este momento es que tal vez podemos apreciar la obra de Rosario en torno a mujeres tan emblemáticas como Celestina, como Juana, como Puré, como Agripina, entre otras. Y de verdad, yo lo tengo que celebrar. Así que con esa nota vamos a empezar este club de lectores hoy. Bienvenida a Rosario Méndez Pineda, quien es muchas cosas, pero también fue reconocida por el Post Antillano en las personas que hicieron una diferencia en el 2020, por muchas cosas, Rosario, pero también por la contribución de este libro que salió durante ese año. Así que te pedimos, por la razón de ese reconocimiento que te hacemos, que sigas siendo tú, que sigas hilvanando historias, reproduciendo las mismas en el formato del libro o en el formato de video, en el formato de audioconferencia, para que este país siga siendo un país no en construcción, sino un país hecho y derecho. Así que con esa nota te damos la bienvenida y invitamos al compañero Wilkins Román Samot, quien va a ser el comentarista de tu libro, que nos comparta sus ideas. Wilkins es un amigo, es un crítico literario. Llevamos 3 semanas que nos despegamos, llevamos 3 semanas haciendo varios proyectos a la semana, estamos con 3 proyectos a la semana haciendo este sábado, y le damos las gracias por siempre estar disponible. Así que antes de empezar, Rosario, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Una pena que no haya tenido esta cuestión técnica, ¿verdad? Que no hemos podido conectar la cámara, pero nada, encantada de estar con ustedes, muy agradecida a esta invitación y también al reconocimiento que me hizo el Post Antillano, porque la verdad es que el germen de este libro, que me aprecias tanto, empezó en el Post Antillano. Quiero, antes de que Wilkins me haga una pregunta, pues, ¿verdad?, compartir eso con la audiencia, que en realidad el primer texto que yo publiqué sobre Celestina Cordero lo hice en el Post Antillano en el 2017. Ese ensayo tuvo tanto éxito que me dio, ¿verdad?, el empuje para continuar y trabajar con los otros ensayos. Así que muchas gracias al Post Antillano por ese espacio que me permitió germinar este libro. Tremendo, enhorabuena, enhorabuena. Gracias a ti por ser, y sigue siendo, porque te estamos siguiendo, ¿está bien? En ese trabalengua área oeste, te estamos siguiendo en todo. Adelante, vamos, Wilkins.
Muy buenas tardes, Rosario. Buenas tardes, Danielina, y al resto de los compañeros que están pendientes de esta presentación. Eh, Rosario es energía pura y eso se transmite a través de lo que hace. Y es grato tener la oportunidad de entrevistarla de nuevo ya por segunda vez. La primera vez la entrevisté en el 2019 y me llegaron 4 libros de cuentos eh, afrocaribeñistas, afrofeministas. eh, y me satisfacieron mucho porque, como yo siempre le digo a Nina, fue la literatura con la que no crecimos. Eh, y Rosario, por medio de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales, ha desarrollado ese tipo de literatura y en el 2020 nos regala un libro que refleja el trabajo de investigación histórica que estaba separado, había sido en cierta forma pues desarrollado a través de otros cuentos, a través de otros trabajos de investigación, pero que por primera vez se compila a manera de investigación especializada en el tema. Y, y yo la celebro porque también nos hacía falta, porque la historiografía eh, hecha por hombres históricamente las excluyó y Rosario vino a satisfacer y a llenar ese espacio dentro de la investigación historiográfica de Puerto Rico. Rosario es una mujer con una formación extraordinaria en España, en Estados Unidos, en literatura, en hispanoamericana, que ya venía trabajando el tema de la mujer, el tema de la mujer puertorriqueña, la contribución de la mujer a la literatura a través de sus trabajos de investigación a nivel de tesis doctoral, eh, con Rosario Ferré, otros trabajos relacionados con la literatura de Mayra Santos Febres. Y Rosario, en ese sentido, pues ya traía un bagaje de investigaciones previas que bueno, no nos, no nos puede sorprender, ¿no?, el resultado de esta contribución o de esta última contribución de parte de ella. Rosario se define a sí misma como, y estoy citando del libro en la página 18, soy mujer, soy feminista, soy educadora y estoy en deuda con todas las mujeres que antes que yo lucharon para que nosotras tuviéramos el lugar que tenemos hoy en la sociedad. La lucha no ha sido ni es fácil para la mujer, incluso hoy en día. La historia ha sido contada por los hombres y a pesar de que las mujeres somos más de un 50% de la población mundial, nuestra presencia ha sido invisibilizada en la historia de la humanidad. La presencia de las mujeres negras ha sido doblemente invisibilizada, por género y por raza. En la solapa del libro hay un comentario de Yolanda Arroyo Pizarro, la directora de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales, que, que yo creo que resume un poco la concepción que incluso yo tengo y sé que tiene Daniel y tienen otros en Puerto Rico de lo que es este trabajo y la importancia del trabajo de la compañera Rosario Méndez. Nos dice Perdóname, que hay que celebrar que entró. Pizarra. Se hizo el milagro de San Germán, mírala ahí, está diciendo que sí, pues esto. Tienes que creer en algo, yo no sé qué, pero cree en algo porque llegó la luz allá a San Germán. Muy bien, sigue, Will, espérame. Saludos, Rosario, de nuevo. Y mira, ahora te vemos, ahora estás visible. Ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Súper. Nos dice Yolanda, sus investigaciones dentro de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales de Puerto Rico reavivan el debate de la identidad y la representación con gran sororidad. Méndez Paneda propone esta mirada femenina y feminista en vías de una búsqueda digna de la justicia racial y de género,
que se merece el país. Este libro convierte en una praxis de afrorreparación desde la creación ensayística más solidaria. Enhorabuena. El libro tiene también una introducción de Mayra Santos Febres, una de las escritoras que me consta, ¿no?, que la compañera también venía trabajando en años anteriores. Es un libro, dice Mayra Santos Febres, que la pone a temblar, y voy a citarla. Este libro me pone a temblar ante la duda. Nos dará el tiempo para rescatar toda la memoria que nos han robado. También me llena de esperanzas. Sí, juntas podemos. Todas las mujeres educadoras, escritoras, feministas, podemos hacerlo. Gracias, Rosario Méndez, por sus trabajos en recobrar nuestra dignidad y memoria. Sigamos, hay camino por recorrer. Rosario, ¿cuán fácil se le hizo estudiar estas biografías, estas microbiografías? ¿Cuán abundante era la información? ¿Cuán disponible era la información? ¿Cómo logras hacerlo, ¿no?, dentro del contexto que nos dice antes, 2017, 2020, en este periodo? ¿Qué formas, ¿no?, le fueron de utilidad la colaboración con la cátedra, con el resto de las compañeras o compañeros que estén trabajando el tema dentro de ese periodo? ¿Cómo se relaciona esta investigación con sus cuentos relacionados con esas vidas que trabaja en este libro, como también en sus cuentos? Pues mira, muchas gracias por esa introducción que hasta me pongo colorada, ¿verdad? Con esa. Muchas gracias, Wilkins, por el apoyo siempre desde el principio. Yo quiero, ¿verdad? Siempre comienzo diciéndolo que en realidad este proyecto es un guiño a mi trabajo en la cátedra, ¿verdad? Porque yo comencé primero escribiendo textos narrativos alrededor de estas mujeres que iba descubriendo. Pertenezco a la cátedra desde el 2016, ¿verdad? Entonces, cuando empecé a encontrar estas mujeres, yo me deslumbré y empecé a hacer un trabajo de investigación sobre cada una de ellas. Cuando empecé a hacer la investigación, me doy cuenta, ¿verdad?, que verdaderamente estas mujeres sí están en los textos. Para mí fue una sorpresa encontrar lo que se dice y lo que no se dice de ellas también, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de Celestina, para mí fue verdaderamente sorprendente encontrar una referencia a ella en un texto del 1910 de Cayetano Coll i Toste, que se considera el primer texto sobre la instrucción pública en Puerto Rico. Pues Celestina tiene un lugar ahí en ese texto. Después fui encontrando en los años 30 unas biografías que hay sobre las mujeres puertorriqueñas, está también presente. Por supuesto, aparece siempre al lado de su hermano, ¿verdad?, en la sombra, pero ella estaba presente de forma textual en esos textos. Es decir, que para mí quizá lo más sorprendente es que estando no las vemos. O sea, que esa invisibilidad se ha mantenido a pesar de que ellas están. Bueno, en el caso de Celestina es impresionante porque ella tiene alrededor de 12 actas del Cabildo en las que se menciona. Es decir, que ella estaba visible desde el 1817, pero aún así no la veíamos. Por ejemplo, en el texto de Carmelo de Zenón Cruz, Narciso descubre su trasero, por ejemplo, aparece su hermano Rafael, pero Celestina no aparece. Así que ahí, por eso digo que también yo he ido aprendiendo de los silencios, ¿verdad? En el caso de este libro que menciono, pues claramente hay una cierta discriminación por género, ¿verdad? Porque sí aparece el hermano, pero no aparece ella. Bueno, eso en el caso de Celestina, pero por ejemplo, en el caso de Juana Colón, que yo nunca había escuchado sobre ella, hay 2 libros que son objeto de tesis de maestría, 2 libros de investigación sobre Juana Colón. De nuevo, aparece también en su caso artículos periodísticos, es decir, que ha sido más fácil
de lo que uno pensaría, porque todos estos textos están publicados, incluso las actas del Cabildo están publicadas también. Así que mi investigación ha sido textual por completo. He ido buscando esas huellas de esas mujeres que estaban ya en los libros. La invisibilización, ¿verdad?, que tiene que ver con ese género, pero que los textos están. En el caso de Pura Belpré, por ejemplo, ella no es tan estudiada, tan conocida en Puerto Rico, pero encontré muchas referencias de ella en Estados Unidos, de su trabajo bibliotecario, porque en el caso de Pura, por ejemplo, ella es la primera bibliotecaria contratada por la Biblioteca de Nueva York, pero es una mujer negra en una época en que todavía hay segregación en Estados Unidos. Así que hay toda una discusión, ¿verdad?, de la biblioteca como espacio interracial, y ahí estaba Pura, con también unos ensayos muy interesantes sobre el bilingüismo. Todo eso he tenido acceso a través de un archivo digital que hay en Hunter College, que yo les solicité un permiso para incluir unas fotografías en el capítulo que le dedicaba a Pura y me lo dieron también, pero tuve acceso a ensayos de Pura, grabaciones que había de Pura, o sea, que te digo que ha sido más fácil de lo que uno cree, no ha sido tan difícil. Y en el caso de Cecilia Horta, hay un libro muy bueno que es una biografía de Aisa Merino Falú, que le dedicó completa, y ahí también hay referencias, artículos de periódicos que pude consultar perfectamente por lo que digo, porque ellas estaban en los textos. Eso para mí es lo más impresionante de mi investigación. Déjame intervenir porque me parece esa parte. Yo esta mañana llamé a los santos, Rosario, para conversar con los santos de esta presentación, porque me había leído antes los libros individuales y ahora leí esta compilación conjunta que está más trabajada. Y entonces quería decir varias cosas sobre eso. Fíjate, yo creo que te tengo que celebrar, te celebro. Y te celebro por una contribución que documenta. Y dices algo, lo que estaba leyendo Wilkins, que a mí me parece muy interesante, porque mi experiencia escribiendo e investigando es que muchas veces hoy en mi país, que es tu país, también todo eso, todo siempre es la primera gesta. Es como que este país está por hacer siempre, y siempre es el primer acto de investigación. Yo te escucho y es que la figura de Celestina a mí me provoca mucho. Somos tres hermanos y yo a lo mejor soy más público, pero mis hermanas son geniecitos las dos, ¿verdad? Pero yo trato de entender eso porque es una preocupación que yo me hago y volver al siglo XIX, recrear el momento histórico de la familia Cordero es un proyecto muy complicado. Y entonces pienso yo, porque en la imaginería y en la narrativa que se impone sobre el siglo XIX, es Rafael el más destacado, cuando Celestina pudo haber sido igual destacada por lo que tú estás valorando, las 12 comparecencias al Cabildo. Y yo pienso, como pensaríamos en el País Vasco, que el problema con Guernica, que no fue el peor bombardeo de los alemanes, fue que tuvo un pintor. Y Rafael Cordero también tuvo un pintor. ¿Está bien? Y el hecho de que su obra sea capturada, su gestión, lo inmortalizó de alguna forma. Así que te lo traigo como un problema histórico, porque cuando hablas de Pura Belpré, por ejemplo, en el momento que ella está, hay un negro que se destaca mucho, que es Schomburg, que también estaba en la biblioteca. Pero yo quisiera, en lugar de... O sea, yo creo que la afirmación que tú haces es extraordinaria, decir, ella también estaba allí, mírenla. Él estuvo allí, lo hemos mirado. Pero también podría pensar, que es algo que yo empecé a hacer con la figura de Dubois y Albizu Campos, porque Dubois, que es el intelectual primario de Harvard, un negro post-esclavista, todo eso que llega a Harvard, curiosamente era amigo de Albizu. Y eso lo han investigado. ¿Sabes cuántas personas? Como 2 personas han investigado eso. Y yo me paso destacando que Dubois le piden el 42 que le dejaran ir a ver a Albizu, que estaba preso, porque él dice, es mi amigo. Y entonces no sabemos, que con esto cierro la intervención, cómo en estos procesos de creación de país, esas microrelaciones humanas, es decir, Celestina existió, pero no tuvo la fama del hermano, pero tendríamos que documentar que ella le dijo al hermano, sé famoso tú,
o que te reconozcan a ti, etcétera. No sé esa parte, pero de la misma forma, cuando tú rescatas a esta bibliotecaria, que es lo que me aprendiste ahora, yo voy a seguir hablando del gran bibliotecario de Nueva York, que fue Schomburg, pero esta mujer estuvo allí y fue la primera bibliotecaria, según te entiendo, negra y mujer en ese contexto. Así que yo creo que las historias están siempre por hacerse y ese es el valor de este texto tuyo, de recrear historias que intencionalmente o porque sociológicamente estábamos ahí, fueron invisibilizadas. Porque si algo estás diciendo que me parece muy interesante, es que, por ejemplo, la historia de Agripina la hemos trabajado ya mucho. No vi que mencionaste el libro de Benito Mazó, que había hecho un texto de ella. Pero, por ejemplo, yo estuve en Congreso, el Congreso de la Interamericana de Derecho 2014-2015 se le dedica a Agripina. No sé si lo sabe, la Facultad de Derecho, que es la ruta de la Constitución, la ruta de los derechos humanos, el eje es Agripina. Y último detalle, yo no sé si tú conoces el texto mío de 6 cuentos breves, donde yo hablo de Luisa Narváez, que se llama Luisa, el microcuento, que es un reconocimiento. ¿Lo conoces? No, pero me gustaría leerlo. La única mujer que estuvo expuesta a la pena de muerte en Puerto Rico y era negra, tenía problemas de salud mental, era analfabeta, debe ser segunda generación posesclava o primera generación posesclava. Y ciertas personas, como presumo que es un amigo común, Kika Llora Santaliz, entre otros, y otros historiadores jurídicos han estado planteando a postmortem que se le condene, se le exima de la pena de muerte que estuvo y de la pena de cárcel perpetua. Ella muere en La Princesa y es una historia extraordinaria. La Interamericana de Ponce, donde yo di clase un tiempo, hizo una obra de teatro a partir del cuento mío y creo que lo debes escribir, porque con esto cierro. Yo creo que no solo empezaste en el post, has seguido en el post porque el otro día te publiqué hace como 5 días, pero tienes ahí algo que te lo regalo, que podría ser una enciclopedia de mujeres negras o afro en cualquier dimensión puertorriqueña, y eso sería una gran contribución, seguir documentando. Yo sé que la cátedra lo ha hecho, yo admiro mucho la cátedra, yo participé en algún momento inicial de la cátedra y el trabajo que Yolanda ha hecho ahí, pero tú has empezado a documentar algo que me parece muy interesante. Y con esto te cierro. Le pedí a Zulmaria Albeiro que entrara porque le dije, mira, entra, y el respeto que le reconoce en tu texto sobre Celestina también. Adelante, sigan. Bueno, para comentar así brevemente lo que mencionas, definitivamente el texto de Zulmaria Alberio es espectacular y me ha servido mucho. Y el título que ella le da es una metáfora interesante, ¿verdad? Porque dice la gran ausente, efectivamente, ¿verdad? De ese texto. En relación con Agripina, yo no la menciono porque yo verdaderamente no trabajé a Agripina. Yo simplemente en el último capítulo, ¿verdad? El epílogo, yo lo que hago es un reconocimiento a las mujeres puertorriqueñas negras de la actualidad y quise hacer un pequeño homenaje a Agripina en ese epílogo. Sí tengo escrito un cuento sobre ella, pero no lo incluí en el ensayo. Rosario, háblanos un poco de los oficios que desarrollaron estas mujeres y cómo lo ves dentro del contexto de su relación con periodos previos de esclavitud de familiares o de ellas. ¿Cómo manejas ese dato? ¿Cómo obtienes ese dato? Igual, concentras el trabajo en 4, Agripina sería la quinta, que te sirve de eje para trabajar el tema en la actualidad. Sé que tienes otros 2 libros de cuentos. Esos 2 otros libros de cuentos, con qué personajes trabajas y en qué se diferencian, ¿no? sus oficios o en lo que se destacan de las que incluyes en el libro que estamos discutiendo hoy. Ajá. Bueno, los trabajos de las 4 mujeres a las que yo hago un homenaje en este libro, pues una es, como hemos dicho, Celestina Cordero, que es maestra en la época de la esclavitud, que es una cosa, ¿verdad?, que quiero siempre enfatizar. La otra es Juana Colón, que de profesión ella era lavandera y planchadora, pero aparentemente se convirtió en una líder sindical porque trató, ¿verdad?, y participó en una huelga
huelga muy importante que hubo en Comerío de las tabacaleras en el 1919. Así que ella se convirtió también, además, en una sufragista porque luchó mucho por el voto de la mujer. Era una mujer analfabeta, descendiente de esclavos, pero parece que tenía un poder de oratoria impresionante que atraía, ¿verdad?, a las multitudes cuando hablaba. Ella parece que militó el Partido Socialista y es una mujer con, ¿verdad?, muchas diferentes aristas que se puede ver. Parece que ella no fue verdaderamente una trabajadora del tabaco. Yo consulté con Wilson Torres, que es un maestro de Escuela Superior de Comerío, que le dedicó su tesis de maestría, un documento buenísimo sobre Juana Colón, y él dice que no hay ninguna documentación que sostenga que ella fue tabaquera. Lo que yo pienso, ¿verdad?, es que a lo mejor sus hijos, alguno trabajaba en la fábrica, o como ella era lavandera y la mayor parte de las despalilladoras eran mujeres, pues a lo mejor estas despalilladoras trabajaban por temporadas y a veces se veían en el río con Juana y ahí se contaban sus problemas, ¿verdad? Porque estas fábricas de tabaco tenían muy malas condiciones de salud, eran muy húmedas, eran objeto de enfermedades, y quizá ahí es que ella, ¿verdad?, se entera de estas situaciones y decide de una forma solidaria participar en la huelga. Pura Belpré, pues ya hemos dicho que ella fue bibliotecaria, fue cuentista y fue titiritera también, porque se dio cuenta que los niños, ¿verdad?, se interesaban más en los cuentos cuando hacían a través de títeres, y creó un teatro portátil, creó las ropas de estas marionetas y se iba a las diferentes comunidades a contar cuentos. Y en el caso de la última, que es Cecilia Horta Allende, pues ella se la conoce como la pintora del pueblo. A mí me interesó tres facetas de ella, como pintora, pero como educadora también, no solamente del sistema público. Ella creó lo que se llama la Academia Rodante de las Artes, que era enseñar a niños de escasos recursos, sobre todo del área metro, pintura, y ella les compraba los materiales, ella los llevaba. Hay unas imágenes muy bonitas de ella en el museo que se la dedica a la Galería de los Gigantes, la sala que se le dedica, que yo incluyo algunas fotos de ella en mi capítulo. Le pedí permiso a la galería y me lo permitió. Así que esas son las profesiones de ellas cuatro, y yo quería enfatizar que son profesiones, ¿verdad?, de la microhistoria, no fueron gestas impresionantes, pero las cuatro fueron mujeres de acción que lograron transformar la sociedad en la que vivían, ¿verdad? En el caso de Celestina, pues la alfabetización, ella, uno lo piensa, y a cuántas niñas sacaría del analfabetismo al que estaban destinadas por su género, por ese empeño, por ese empuje, ¿verdad?, de ser educadora. Pues Juana Colón, como digo, en la huelga, que esa huelga fue satisfactoria. Ella era la primera en la lista de los arrestados, la única mujer negra, y aparentemente le pusieron la multa mayor de todos ellos. Pura Belpré, pues fíjate, creó cuentos para todos esos niños que estaban emigrando a principios del siglo XX, niños hispanos que tuvieran ahí su tradición cultural. Ella cuenta que el 6 de enero hacía una fiesta de Reyes, iban todos esos niños de la comunidad. Y en el caso de Cecilia, pues lo que digo, esa gran aportación a la cultura. Ella decía que el arte es la mejor herramienta contra la delincuencia, ¿verdad? Ahora, recientemente, que no lo incluí en el libro, porque no lo había hecho, pero recientemente contacté a 2 exalumnos de Cecilia Horta, y ambos me explican con esa emoción, ¿verdad?, lo que supuso para ellos entrar en contacto con el arte. Y de hecho, los dos, uno de ellos ya está jubilado, artista gráfico, se dedicó toda su vida al arte, y la otra es una mujer que se ha dedicado a ser soprano, pero se jubiló ya como soprano y ahora se autodefine como acuarelista. Y ambos, ¿verdad?, dicen que ese contacto primero con el arte fue a través de Cecilia. Me parece maravilloso, verdaderamente.
No se te oye, no, yo no oigo a Daniel. No, me parece interesante lo que estás trayendo y cómo sigues, que es el trabajo que a mí personalmente me parece bien valioso, de ir capturando a partir de las historias orales o los testimonios orales, las cadenas, por decir algo, no es cadena genética, sino las cadenas de los legados. Volver a partir de la memoria colectiva a encadenar cómo originan las cosas y cómo terminan. Así que te voy a dar una pista que debes saber. Curiosamente, cuando yo leí el capítulo de Juana Colón, pensé en Juan Colón. No sé si lo conoce, pero Juan Colón es un tabacalero que acaba en Nueva York y que escribe posteriormente un libro que se llama Memories of Juan Colón, algo así, que el Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter, del cual te ayudaron para la historia de Uraul Pre, lo ha documentado mucho. Pero está en procesos similares de tiempo y es interesante con esa conversación de los mismos nombres, el mismo activismo sindical, porque eran sindicalistas los dos. Ahora bien, yo quiero que tú sepas, no sé si lo sabes, pero te lo cuento, que curiosamente Comerío, yo he trabajado en Comerío como facilitador de proyectos, pero también le he seguido la pista a Comerío. Comerío tiene una larga historia de mujeres obreras de líneas de producción que no se quedan calladas, es decir, que actúan asertivamente y que en algún momento de 1980 o 1990 una multinacional americana les cerró la fábrica y ellas inventaron una cooperativa de brasieles y ropa interior. Y eso es curioso porque ellas no sé si todavía estaban, pero es uno de los legados históricos interesantes del cooperativismo en Puerto Rico, fundado por mujeres, exclusivamente mujeres. Así que yo quisiera entender, cuando tú nos narras en tu capítulo de Juana, hasta las canciones que cantaban, tienes una, no me acuerdo, que es memoria, historia oral, historia cultural, memoria colectiva de un país que asume a esta mujer que no lo pasó tan bien, es decir, la represión fue más dura con ella que con el resto de los huelguistas. Ahí tú narras una historia que hay que investigarla, yo no la conocía, del tiroteo de esa fábrica, y qué interesante este proceso que pasa ahí y todos los testimonios que se dan. Por lo tanto, yo lo que creo es que tú has abierto, esto ya tú lo sabes como académica, uno abre investigaciones y nunca son concluyentes, porque son pistas que uno está abriendo y puede seguir abriendo. Lo interesante es capturar el dato. Y yo podría hablar de mi trabajo, pero no voy a hacer eso hoy, pero me parece que ha sido... Recuérdate que le hablé a los santos esta mañana para tratar de entender el libro, esto y lo otro, pero cuando yo descubro lo que tú estás haciendo y te estoy escuchando ahora, me parece genial, monumental, porque 1920, Juana Colón, esos movimientos obreros que eran mitad anarquistas, Luisa Capetillo era todolovista, ella sobre todo anarquista, ¿entiendes? Pero todo eso, porque ese Partido Socialista era medio extraño, ¿verdad? Y veo la crítica que hace o la mirada que le da al compañero Isabel Zenón, como la categoriza, que es una forma de mirar la vida en la década del 70, es decir, si no eres independentista, eres el enemigo. Yo puedo entenderlo, pero quiero que también sensibilizarnos a lo que era el momento. Yo creo que es interesante y es rescatar, pero es provocar que nuestros estudiantes, que los centros de investigación, que se popularice nuevamente una pena de Juana Colón en el año 2021. Con esto cierro, porque la famosa plena de la década del 20, que es la de en el taller de Mameri era una mujer, quiero que sepas, que tenía un taller de producción y es una plena desde la negritud costera del oeste, que es un tipo de activismo político, pero es muy cómico porque es un diálogo, ¿está bien? Ahí hay un diálogo sobre la negra que nos está maltratando y nosotros estamos en huelga, ¿está bien? Pero habría que verlo porque también yo quisiera investigar cómo esa mujer se hizo empresaria en ese momento. Nada, te lo vendo. Y puede estar equivocado todo, pero son pistas sobre pistas. Pero quiero establecer y dejar claro, lo digo en el libro también, yo no soy la primera. Este trabajo de Wilson Torres es buenísimo y de Bianca Medina también, que son dos tesis de maestría. Lo que pasa es que, y ahí voy, ¿verdad?, un poco a
el objetivo de mi libro, yo me di cuenta que estaban estos trabajos académicos muy buenos, ¿verdad? Con mucha investigación. Wilson Torres dice que a Juana Colón se la llama la Juana de Arco de Comerío, pero la gran mayoría del pueblo puertorriqueño no conocía a Juana Colón. Estos encuentros que nosotros íbamos por diferentes pueblos en Puerto Rico, nadie conocía a Juana Colón, yo me incluyo. Yo no conocía a Juana Colón. Es decir, que los trabajos de investigación muy buenos, valiosos, pero se quedan engavetados, quizá, no sé, no lo entiendo. Yo quería hacer un texto divulgativo, o sea que la gente que leyera el capítulo de Juana Colón, pues no es una especialista, porque yo no lo soy tampoco, pero que entendieran quién fue Juana Colón y que se la empezara a nombrar, porque lo que no se nombra no existe. Rosario, háblanos un poco de Agripina y de Matilde y de Justa. No incluyes a Justa, no incluyes a Matilde, y Matilde también tiene que ver con otro personaje dentro del cuento, que es otra mujer. Háblanos un poco de esas 3, 4 mujeres. Pues mira, me gusta que me hagas la pregunta porque puedo hablar de la otra faceta del proyecto, ¿verdad? Una es recuperar estos personajes históricos y hablar de ellas, pero otra que me encantó es buscar en la Gaceta de Puerto Rico, que está digitalizada, así que yo desde mi casa de San Germán, con toda la comodidad, pues buscaba esos anuncios sobre mujeres esclavizadas que se habían escapado, ¿verdad? Y con los datos que yo encontraba de esas mujeres, con su nombre, a veces hay más datos, a veces hay menos, creaba una historia. Ese es el caso de La Libertad de Justa. Yo encontré ese pequeño anuncio que decía que se le había concedido a Justa la libertad y que se la había concedido su señora con la fecha. Pues yo me inventé un cuento en el que pongo que Justa lee ese mensaje, porque ella ha entendido la importancia de la lectura, ha aprendido a leer a escondidas, porque eso era, ¿verdad?, un delito, pero logró aprender a leer y el objetivo de ella de aprender a leer era poder leer el anuncio de su libertad. Así que es un cuento cortito en el que explico, ¿verdad?, esa idea, porque sé en mis investigaciones que yo leía que eso era verdad, que había mujeres esclavizadas y hombres esclavizados que atentaban, ¿verdad?, contra esa norma de que no podían saber leer y escribir. Para mí los libros son parte de mi vida, ¿verdad? La lectura me ha acompañado siempre. Así que pensar cómo se sentiría esta mujer después de que se había esforzado tanto para aprender a leer y escribir y poder leer ese anuncio, pues ahí hice mi cuento. Y ese es el de Justa. El de Matilde, pues yo encontré la información de Matilde en el listado de mujeres coartadas de Mayagüez. Y cuando vi esa información, pues estaba ella y decía que tenía 40 y pico de años, que había venido de África y no tenía ningún hijo. Y a su lado estaba otra mujer que también había venido de África, tenía 4 hijos y ambas eran trabajadoras domésticas. Pues entonces, una pregunta, ¿verdad? Las esclavizadas eran objetos sexuales por completo y objeto de violaciones. Pero sabemos también que algunas, como una forma de rebeldía, no querían parir más hijos porque no querían dar esclavos a los amos. Así que cuando yo vi que Matilde a los 40 y pico de años no tenía ningún hijo, dije, pues esta entonces va a desarrollar el cuento alrededor de ella, de que ella de ninguna manera iba a parir un esclavo a el amo. Así que busca la forma de abortar, que se hacía también, ¿verdad?, para no darles esos esclavizados a los amos. Así que creé mi cuento alrededor de esos datos. Lo que pasa es que sigue habiendo, te escucho para decir algo, sigue. Bueno, que esa parte de inventarme esas historias con los datos para crear a personajes, a mujeres humanas, ¿verdad? Porque esta Matilde dice, ¿para qué voy a parir si me van a quitar al niño a los 3 años? Si no le voy a poder ni amamantar. O
sea, lo que quiero es un poco humanizarlas, ¿verdad? Y presentar esa tragedia de estas mujeres que no se las permitía ser seres humanos. Mira, es muy curioso porque yo creo que viene otro libro, ¿verdad? Sin lugar a duda tiene que venir otro libro sobre esto porque te vas metiendo como una grieta en la pared y va bajando el agua así y vas recorriendo otras cosas. Pero tocas un tema, y te lo puedo decir porque yo lo he investigado, que es poco investigado, que es otro contrapunto, las formas de las resistencias a la esclavitud. Y ese tema se ha documentado de distintas formas, pero desde la perspectiva que lo estás enfocando ahora, pues yo no lo he visto. O sea, en otras palabras, una nueva investigación de las micro-resistencias. No paro, aborto, hago esto. Y esa conversación en Estados Unidos, por decir algo, la academia la ha trabajado mucho, pero aquí hay un texto que estaba buscando a la hora, no sé si lo conoce, que se llama Esclavos, Prófugos y Cimarrones, Puerto Rico 1770-1870. Es un texto de Benjamín Nistal Moret que a mí me encanta, porque cuando él escribió, Foucault acababa de empezar a ser famoso. Llevaba tiempo, pero es cuando Foucault empieza a dar las entrevistas y él no manejó a Foucault, que es lo de las microresistencias. Pero cuando él da esa imagen de que los esclavos se mudaban, se escapaban y se iban solo al municipio contiguo, porque la legislación decía que tenías que identificarlo y mientras no lo identificaba, no lo podías devolver a nadie, los esclavos aprendieron a resistir más inteligentemente que meterse en el monte. Entonces los metías en la cárcel municipal y se pasaban años porque no los identificaban y vivían en la cárcel libres, sin tener que trabajar y tenías que darle 3 comidas. Estas conversaciones son interesantes con lo que tú estás diciendo ahora, que son documentaciones, porque en la figura de Agripina, en la figura de Celestina y en la figura de Juana, hay una conversación que se habla poco en Puerto Rico. Yo soy hijo 2 generaciones post-esclavo. Mi padre era un hombre esclavizado. Entonces, ¿qué me regaló mi papá? Mi papá me regaló una azada, un pico, o tú crees que te regaló la colección completa de las obras del Quijote. No, eso no es verdad. Entonces, empezar a documentar eso es hablar de la diferencia de la desigualdad. Yo era pobre, arrimado, blanco. Yo era negro, esclavizado y dejé un hijo que fue víctima de la vagancia, de la ley de vagancia y fue encarcelado esto y lo otro y eventualmente tuvo un hijo que en el 1940 entró a la escuela. Pues entonces nos empezamos la competencia igual. Así que te lo traigo, el libro de Benjamín Nistal Moret, yo lo uso mucho, es un gran documento para hablar de las resistencias. Y creo que tu trabajo lo que está marcando también es como las pinceladas de las resistencias a ese orden patriarcal. Y te quería decir algo, porque eso, cuando tú enfatizas tanto en las 12 veces que ya fue el cabildo y que nadie se preocupó, nosotros, se preocupó ni por documentar eso, pues yo creo que también hay que decir que eso es un acto de resistencia. No me vas a humillar, no me vas a humillar, voy a seguir ahí hasta que lo hago. Yo ayer estaba coordinando unos estudiantes una investigación que estamos haciendo en un UPR Río Piedra sobre género y son 4 estudiantes que presentaron ellas, yo fui el mentor, son de primer año, un artículo sobre educación con perspectiva de género. Y entonces me están pidiendo bibliografía y yo pensé en el libro de Feminine Mystique de Nancy Fraser, que es el original, uno de los originales. Y esas muchachas se han metido, se leyeron el libro y le han dado un giro a la conversación de la construcción de los géneros, porque yo soy hombre aplicado, son de primer año, para un artículo en algunas revistas académicas del país, y yo espero que se lo publiquen. Pero ya yo les dije, el viaje fue haberse leído a Nancy Fraser, que les encantó, y les dio unas herramientas que no tenían. Ahora lo que estamos diciendo es que la génesis de la desigualdad aquí, no todas, pero uno de los vectores de la génesis de la desigualdad aquí fue la esclavitud, porque el amo siempre ha sido amo, independientemente que yo gane 7.25 la hora. Un concepto laboral de la esclavitud, la construcción de la dominación sobre un ser humano sobre el otro, que entonces puede ser patriarcal también, que entonces puede ser una sociedad machista. Nada, yo tengo opinión de todo, pero ahora sí, ahora le voy a volver a hablar a los santos del libro, porque la provocación no para. Sigue escribiendo, muchacha. Dale, Wilkins. Rosario, Agripina
lo trabajas en el libro y lo contextualizas, lo trabajas dentro del contexto de lo contemporáneo. Eh, ¿Cuál es la importancia de Agripina? Yo me hice esa pregunta. Eh, a mí me reflejó aquello que usualmente vemos, es la ausencia de documentación o de poder tener documentos que avalen nuestras palabras, nuestras ideas, nuestras afirmaciones. Y ese era el problema principal que tenía Agripina ante las autoridades de la época en que le tocó vivir. Eh, Todavía sigue siendo así. ¿Cuál es la idea, ¿no?, de relacionar a Agripina con los ecos, ¿no?, de Puerto Rico de hoy? Bueno, la idea era, por un lado, pues como la admiro mucho, ¿verdad? Pues quería incluirla, así que quería incluirla, pero no tenía suficiente información diferente de la que ya está publicada sobre ella. Yo creo que la gente pues la conoce por lo que ha mencionado Daniel también, pero quería hacerle un breve homenaje por esta fuerza de ella. Número uno, no la creían, ¿verdad? Ese no creerle que ella ya le habían dado su carta de libertad, que ella había estado en países donde no había esclavitud y automáticamente eso la convertía en libre. Pero además, para mí lo más impresionante es que ella caminó 25 kilómetros desde Guayanilla a Ponce con 14 libras de cadenas. O sea, ¿qué barbaridad es esa, verdad? Estaría el cuerpo despellejado del calor, del roce de esa cadena, y ella llegó hasta Ponce a hablar con el alcalde para solicitarlo. Por otro lado, te da esta ingenuidad de que creían en las leyes. O sea, Agripina creía que la iban a decir que era verdad, que la ley iba a estar de su parte. Ahí se pierde la pista de lo que pasó con Agripina. Yo definitivamente pienso que se fue de cimarrona, que no volvió con esa fuerza. Si no le dieron la libertad, se fue de cimarrona. Se la dieron. ¿Verdad? Pero ¿cómo se ve eso en la actualidad? Pues yo quería mostrar que esa fuerza, ese grito de Agripina, se ven muchas mujeres de la actualidad en Puerto Rico, mujeres negras que están reivindicando ese espacio ahora mismo de forma personal, ¿verdad? Pues como Mayra Santos, como Yolanda Arroyo, como Irma también, ¿verdad? Como tantas mujeres. Y también colectivas, cómo se están organizando. Hay este programa que se llama Las Negras, ¿verdad? Cómo está también Revista Étnica, que es esa fuerza que tienen de reclamar espacios antirracistas y espacios de visibilidad. Así que esa fue mi relación entre Agripina y estas mujeres actuales. En ese libro que menciona Daniel, que va a salir pronto, porque el editor del libro de ensayos, que de verdad quiero agradecerle, siempre lo hago, porque Edgardo Machuca, yo le hablé del proyecto y él, sin conocerme, lo único que había hecho es leer mis cuentitos de la cátedra. Me dijo, escríbelo y yo lo publico. Entonces ahora, como ha tenido esa buena acogida, pues él me ha propuesto que publiquemos todos los cuentos juntos. Así que va a salir pronto la publicación de los cuentos que hay alrededor de los personajes históricos, y ahí incluyo uno sobre Agripina y los cuentos que yo me inventé sobre estos avisos de la Gaceta. Eso viene prontito. Vos no tiene una formación previa en historia, y sin embargo nos ha dejado un libro de historia que hacía falta, que como dice Yolanda, le hacía falta al país. ¿Cómo ese enfoque al pasado, cómo ese enfoque de la formación que usted tiene, que no necesariamente es en historia, nos refleja ese Caribe que habitamos, ese Caribe que vino a habitar acá y se nos quedó por acá para bien del país? Háblanos un poco de eso. Bueno, la verdad es que yo digo que por atrevida, verdaderamente, porque efectivamente yo no soy historiadora, no tengo ninguna
ninguna formación en historia, lo mío es la literatura, la filología, ¿verdad? Pero con honestidad yo digo que me dejé llevar por la pasión que sentí al descubrir las vidas de estas mujeres y quise colaborar para que hubiera una memoria sobre ellas. Yo pienso mucho en el concepto que dice Borges del libro, de que el libro es la prolongación de la memoria y la imaginación. Y así ha sido el libro para mí siempre, así que mi contribución con este libro es que haya una memoria de estas mujeres, bien consciente, o sea, ha sido un libro pensado con este objetivo. He querido que fuera, como te decía hace un momentito, divulgativo, que fuera bien sencillo. También creo en este concepto de que la literatura tiene que ser fácil para leer, tiene que ser felicidad, como decía, ¿verdad?, el gran ensayista, o sea, que leer nos produzca esa cierta felicidad. Y te voy a comentar la reacción para mí de los lectores. Por ejemplo, ese mensaje que me envió Mariana López, que escribió hasta un poema, lo que ha significado para ella leer ese libro, esa necesidad de tener a tus ancestras y que no conocía. Tengo un exalumno muy querido que eso también, ¿verdad? Tengo un buen club de fans porque tengo muchos exalumnos, llevo muchos años dando clase y tengo un exalumno que me dijo, que vive ahora en Texas, que leyó el libro en voz alta en una conversación durante una noche con estos días que han tenido tanto frío y que se les había ido la luz y que lo leyó en voz alta como si fuera una conversación. Para mí eso fue maravilloso porque es pensar en la literatura, en el origen, en la literatura oral, ¿verdad? Así que se puede leer el libro como una conversación también y así lo escucharon. Así que creo que fui un poco atrevida en meterme en esta cuestión histórica, pero con mucho respeto verdaderamente a todos los que antes que yo han trabajado sobre el texto, sobre la historia. Por eso es que he incluido muchas citas también. Quiero dar mucha visibilidad a todas esas personas que ya habían hablado de estas historias, porque no soy la primera. Yo lo que quiero es que la gente las conozca, pero que conozca también esos textos originales. No sé si te he contestado la pregunta porque me he emocionado ahí un poco, ¿verdad? Pero eso es un poco por qué me metí en esta historia. Y de verdad que lo comencé diciendo al principio, esa reacción de mi artículo en el Posantillano sobre Celestina Cordero, eso fue como un boom. Mira, yo publiqué ese artículo. Yo no sé si más de 4.000 personas leyeron el artículo. Lo amplié y lo mandé a Afroféminas. Y en Afroféminas lo cogió Hunter College, lo tradujo sin decírmelo, porque no me lo dijo, pero nada, yo encantada. Y lo publicó en su libro, en su periódico en inglés, ¿verdad? Así que vi que había mucho interés y la gente, anda, yo no conocía, anda. Y eso fue pues un acicate para mí, ¿verdad? Yo estoy llegando a estas mujeres, quiero compartir lo que aprendo, que es lo que me pasa un poco también con el ensayo, que me gusta mucho porque mi objetivo cuando escribo es compartir lo que aprendo, ¿verdad? Y entonces, pues yo quería compartir lo que yo había ido aprendiendo. Se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría, antes de que Wilkin hiciera la última pregunta, si alguien de las personas que está aquí en línea quiere hacerte alguna pregunta, prende el micrófono, por favor, y se presenta y pregunta. Buenas, Rosario. Soy Daniel. Mucho gusto. Oye, Rosario, ¿cuál es tu próximo proyecto? Cuéntanos. Bueno, pues mi próximo es este que te digo de los cuentos, que está casi ya listo, que se va a publicar pronto. Tengo un cuento que escribía un personaje del que no he encontrado nada más que su nombre y que está en una lista. Yo encontré en el libro de Guillermo Baralt una lista de esclavizados que participaron en el levantamiento de Lares. Y ahí está Avelina, que es de San Germán. ¿Cómo yo no le voy a hacer un cuento
Abelina de San Germán, ¿verdad?, que participó en el levantamiento de Lares y es la única mujer que aparece negra en esa lista. Así que estoy haciendo un cuento infantil sobre Abelina, que está casi listo también. Y además estoy trabajando en pero eso va un poquito más lento, me encantaría trabajar un texto sobre mujeres españolas exiliadas en Puerto Rico. Ya publiqué uno de Zenobia Camprubí en el Postantillano y quiero seguir, ¿verdad?, tratando de buscar ese camino de mujeres que se exiliaron en Puerto Rico o quizá ampliarlo un poquito más a América en general. Muy bien. Fíjate, yo creo que es interesante también que cada cual se concentre en lo que quiera. O sea, yo creo que la libertad de expresión es plena, pero documentar es una gran contribución. Y creo que eso es lo que tú estás haciendo, documentando la esquina que tú has escogido, la que sea. O sea, yo te celebro. Pero dentro de esa conversación, y teniendo aquí a Daniel y a Wilkins, entre otras personas, pero voy a hablar de ellos que son amigos, como tú, Rosario, yo creo que es documentar tantas cosas que en este país nadie se ha sentado a investigarlas y que pueden ayudarnos a tener un país distinto, porque sin lugar a duda, este texto que tú nos has traído hoy, y te lo digo a nombre de los libreros de Río Piedra, que ha sido un palo es un éxito, tú lo sabes, y entonces se está vendiendo y que la gente lo masifique, pues yo estoy contigo. Te tengo que apoyar porque de verdad la historia de Agripina, por empezar, la conocen 20 personas. La de Juana Colón la pueden conocer 20, 40, 50 personas. La de Celestina hasta hace bien poco no la conocíamos ninguno, porque el hermano tuvo el pintor, ¿entienden? Entonces dentro de esa conversación el hermano hizo algo. Pero ahora yo creo en la historia de Cecilia o la historia de Pura, pues vamos a seguir siguiéndola. Te tengo que decir que Mariana López acaba de escribir diciéndote que el libro tuyo le cambió el destino y la vio escribir. Así que ella está pensando en lo que tú estás haciendo. Y dentro de esa conversación, mira, encontré tu artículo, déjame ver cómo va ese artículo. Llevo un rato, dije, oye, pero tú has escrito mucho en el Postantillano. Sí, yo soy una colaboradora importante. Yo tengo el que hizo Félix a partir del trabajo tuyo, que está en la foto cuando Raquel estaba con nosotros todavía. Ese le ha ido bien, 1000 y pico tiene, pero no estaba buscando el tuyo. Pero nada, yo creo que, Wilkins, si te queda alguna pregunta, tenemos que cerrar porque esta producción ahora requiere que Adrián edite para subirlo ahora, pero tenemos un documento histórico que es a ti en cámara, con tu sonrisa, con tu alegría, con toda tu chispa, a Wilkins con sus preguntas, y no incisivas, sino de profundidad que nos hacen a todos pensar, y los colaboradores múltiples que tenemos en el Postantillano, que incluye entre los otros presentes a nuestro amigo Tocayo y tantas cosas chéveres, Daniel Torres. Así que, Wilkins, si nos queda alguna pregunta, la hacemos y con esa voy cerrando para que tú cierres, Raquel no, ahí me confundí, perdóname, Rosario. Una pregunta relacionada como antes había trabajado los cuentos con datos históricos, pero con la libertad, ¿no?, de crear, de inventar, de asociar ideas a la realidad de lo que estudiaba dentro del contexto de los documentos que encontraba, de la información que tenía de los personajes. Aquí hace otra cosa, aquí se sienta a estudiar con la mentalidad de que tiene que ser lo más cercana a la realidad, a la historia de vida de esas personas. ¿Cómo se siente mejor? ¿Inventando vidas o tratando de reinventar esas vidas de forma de lo más certero posible? Bueno, la verdad que te voy a ser bien honesta, me encanta tanto el ensayo como el cuento, me siento bien cómoda con los dos, porque lo que no encuentro me lo invento y lo que encuentro pues lo escribo de la manera que yo quiero, ¿verdad? Así que me gustan mucho los dos, sobre todo por la brevedad también. Soy una persona un poco impaciente y me gusta una idea así completa, ¿verdad? Por eso la desarrollo en el cuento. Pero me siento muy cómoda en los dos géneros. Quizás
últimamente estoy descubriendo más el ensayo con una forma de libertad, es decir, quiero escribir ensayos, pero de forma libre también, que yo pueda crear mi propia línea de pensamiento dentro de ese ensayo, no un ensayo académico rígido, sino que también pueda incluir un poquito de creación dentro del ensayo. Así que me siento cómoda en los dos Wilkins, me gusta mucho el cuento y el ensayo. Gracias, Rosario. Bueno, pues con y gracias, esa nota, dime Wilkins, porque tengo que amarrar ahora. gracias a ambos por la invitación y la oportunidad de comentar este libro. A mí me encantó y digo bien agradecido de lo que vienen haciendo con la cátedra y los trabajos que se han desarrollado. Muy bien. Pues gracias a ti, Wilkins, gracias a ti, Rosario. No hay ni palabras que sobren ni sean de más. Necesitamos más palabras, crear un nuevo vocabulario para darte las gracias por esa contribución que es como de hormiguita hiperactiva. Pues hay que hacerla, hay que continuarla, no puede parar, porque es en el pasar del tiempo que uno se da cuenta que ha hecho obra y que ha hecho una obra que hace un legado y que nos ayuda a todos y a todas a afirmar nuestra identidad primaria, que es una identidad boricua, puertorriqueña, de Puerto Rico, y que nos hace una diferencia con otra gente, porque nosotros también hemos tenido historia. Lo que pasa es que alguien se inventó en el proyecto que nosotros no teníamos historia. Pues no, es importante documentarla. A nombre de todas esas mujeres que tú has honrado, de Celestina, de Juana, de Pura, de Cecilia y de Agripina, te damos las gracias, pero también a nombre de todas y todos nosotros te damos las gracias. Sigue escribiendo, no nos importa que sean muchos proyectos, pero sigue escribiendo, sigue multiplicando, hay que trabajar con estudiantes emergentes que están interesados y de la misma forma que yo creo que hay que reconocerle eternamente que Yolanda inventó la cátedra de mujeres negras ancestrales, yo creo que hay que crear otras cátedras, muchas cátedras, porque es un discurso alternativo en todo, incluyendo la investigación fuera de la universidad. Y eso también es importante porque ayuda a masificar muchas cosas. Con esa nota, a nombre del Post Antillano, les damos las gracias a todos los que nos han seguido. Mañana a las 7 tenemos la última jornada de esta semana que ha sido bien intensa, celebrando el libro de pandemia, reconociendo a todos los que han estado, que no están y los que se enfermaron y siguen con nosotros después de un año de la pandemia. Mañana es el aniversario más o menos real, porque la gobernadora habló el 15, mañana es 14, y nosotros hicimos el libro Pandemia de escritores y escritoras ante el distanciamiento social, en el cual María Zamparelli fue su editora. Mañana a las 7 vamos a estar en las redes sociales nuevamente con la celebración del libro y el reconocimiento de todos los seres humanos que nos vimos afectados por esta pandemia. Seguimos entonces ya el lunes con el nuevo programa que tenemos, Cultura 7D, en el cual participa Wilkins, entre otras personas, y luego seguimos con las tareas de presentación del libro el miércoles y nuevamente el Club de Lectores el sábado. Gracias a todos y a todos, estamos todas y todos haciendo cultura y no vamos a parar. Nuestra primera trinchera de lucha y de resistencia y de ofensiva es la defensa de nuestra cultura. Gracias, Rosario, por esta tarde de hoy. Adiós. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Wilkins, ¿verdad? Por el ser comentarista siempre tan interesado. A Daniel, al Post Antillano, de verdad que le agradezco el espacio que siempre está disponible, y a mi querido Félix, que es el que me integró en el Post Antillano. Me siento bien orgullosa de ser colaboradora ya de hace muchos años. Así que gracias, de verdad. A los santos. Muy bien. Gracias, Adrián Siaca, por la producción de este evento. Hasta luego. Adiós, gracias.